encabezada por el presidente dominicano Danilo Medina, quien se ofreció de intermediario junto con los representantes de las Naciones Unidas. Dentro de la reunión acordaron que México, Chile, Bolivia y Nicaragua serán los acompañantes del proceso y el próximo encuentro está previsto que se realice el 27 de septiembre. Para la Mesa de la Unidad Democrática, los principales puntos que se deben cumplir es la fecha definitiva para las presidenciales del 2018, exige la liberación de los llamados presos políticos y la apertura de un canal humanitario de comida y medicinas, mientras que el Gobierno Nacional plantea que sea reconocida la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la oposición. Para conversar cuáles serán los nuevos términos de este diálogo nacional y cómo impactará en el espectro político, nos acompañará en el estudio Carlos Navarro, profesor universitario experto en materia de diálogo, negociación y conflicto. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Diálogo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Feliz comienzo de semana y aquí estamos nuevamente iniciándola en Globovisión y en Reporte Estelar, hablando sobre el proceso de diálogo en Venezuela. Son encuentros exploratorios, es diálogo, son negociaciones. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en estos momentos fuera de nuestro país, en otras latitudes, de acuerdo a los encuentros, algunas fotos que se han dado a conocer allí por parte del Gobierno Nacional? Bueno, este es el tema del día de hoy y entendemos además la importancia que reviste este tema por la situación política, económica y social que se está viviendo en nuestro país. Recuerden que venimos de una situación conflictiva, más de 4 meses de protestas en donde quedaron lamentablemente más de 100 personas muertas en nuestro país y se está dando este proceso a las puertas de una nueva contienda electoral en esta oportunidad para las elecciones regionales a un mes de realizarse este proceso. Pero sin embargo, es normal que en democracia se converse y es normal cualquier tipo de acuerdo que pueda lograrse si este va a llevar a una solución a estos problemas que se están pasando o que están pasando los venezolanos, que estamos pasando todos. Es desde ya por eso que los invitamos a participar activamente en nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @reporte_GB, con la etiqueta que hemos utilizado la noche de hoy, #Reporte Diálogo. Algunas preguntas que queremos que usted nos responda. ¿Está de acuerdo con el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela? Nos gustaría saber cuál cree usted que es el objetivo del proceso de diálogo, tanto para la oposición como para el gobierno, y también si confía en los actores del diálogo en Venezuela, si confía por su parte en el diálogo, los acuerdos que se puedan llegar por parte del gobierno y si confía en la oposición. Y también, ya para terminar, si cree que el diálogo ayudará a solventar los problemas que atraviesa el país. Estas son las preguntas. Recuerde todas sus opiniones, dárnoslas con la etiqueta #Reporte Diálogo. Y para hablar de este tema tenemos ya un invitado. Él es muy conocido en el mundo sindical, pero con amplia experiencia en materia política. Se trata de Carlos Navarro. Tiene además un máster en la Universidad Alcalá de Henares en España. A los 24 años fue experto asesor de las Naciones Unidas y participó en la comisión presidencial por parte del sector de los trabajadores al comienzo del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Además es profesor universitario, por supuesto, calificado para hablar del tema. Carlos, bienvenido a Reporte Estelar. El diálogo, ¿cómo se puede llamar a esto? ¿Es diálogo? Es exploración? Por un lado, se habla abiertamente del diálogo y se dicen que se han dado más de 100 reuniones para llegar a esto, y por el otro lado se dice que no hay diálogo, que no se han sentado, sino que apenas son reuniones exploratorias. Cuando uno es profesor universitario, uno siempre en clase hace ejercicios prácticos que llama simulaciones, y es tratar de generar un ambiente simulado de una realidad que no existe, y por eso hace ejercicios de simulación. Hasta ahora ha existido realmente varios ejercicios de simulación, porque un diálogo real, responsable, serio, implica estructurar bien una conversación que va a dar resultados. Entre un poco de gente o entre dos grupos, o en este momento, como se trata del diálogo que está desarrollándose en República Dominicana, y yo espero que haya suficiente conciencia, un escenario donde se está defendiendo la libertad, la vida, la paz republicana, los años que vienen de paz o de guerra. Yo que he estado en Nicaragua y estuve en El Salvador, y más adelante hablamos de eso, da mucho miedo que este país, después de lo que está sucediendo, que caigamos en una guerra civil.
Nicaragua 55.000 muertos, El Todo Salvador eso es lo que se 80.000. quiere evitar precisamente, además. Entonces, solo ha habido simulación. ¿Qué supone un diálogo real? Para empezar, hay dos maneras de explicarlo. Una muy sencilla, hay diálogo real cuando tú le puedes poner la cara al país, después que te sientas con la contraparte. Porque sabes qué vas a decir, tienes cosas que pronunciar y resultados que entregarle a la nación. Y hay diálogo real cuando tú, en primer lugar, tienes voluntad política para llegar a resultados. Segundo, concretas resultados. Y en tercer lugar, haces una gerencia estratégica de los resultados que has alcanzado colectivamente. No hay gerencia estratégica porque no hay resultados y no hay resultados porque no ha habido voluntad política. Entonces, ¿cómo podemos llamar esto a un diálogo? No puedes llamar diálogo si estas tres cosas no existen. Por eso es que yo llamo que hasta este momento ha sido una simulación. ¿Culpa de quién? Es otro problema, pero hasta este momento no ha habido un diálogo real. Ahora, se da esta reunión en estos momentos en República Dominicana, que también se han dado en otras oportunidades, pero desde el gobierno se conoció precisamente esta reunión en República Dominicana, el canciller de Francia lo dio a conocer, el gobierno de República Dominicana, pero desde la oposición se niega. ¿Cómo pudiera verse esto de cara al país cuando vemos a un gobierno que habla abiertamente de que se están dando estas reuniones y de que hay un posible diálogo, pero desde la oposición se niega todo tipo de reunión? Y inclusive el gobierno da a conocer pues unas fotos que salieron y bueno, que luego se ha hablado sobre todo este tema del diálogo y que inclusive ya hay un grupo de países amigos que se logró en estas primeras reuniones. Mira, no hay que culpar al país porque sea escéptico, porque no tenga fe y porque no tenga confianza. Tiene cientos de argumentos para no tener confianza. Ha visto que en esa mesa se han sentado decenas de veces y como lo hemos dicho anteriormente, no ha habido resultados. Por eso el país tiene razón a estar escéptico. Pero lo que el país no puede, y creo que no lo está haciendo, es darle la espalda a la posibilidad de un encuentro para resolver los problemas. No podemos permitir que nuestros estudiantes y nuestras mujeres, nuestros jóvenes, sigan en la calle derramando sangre por todos los caminos de Venezuela. Esos son héroes. Y los que asesinaron en ese momento murieron para vivir toda la vida. Pero no podemos seguir entregándole esos cuerpos y esos jóvenes y esas mujeres a las balas del ejército que dispara a mansalva cuando le da la gana. Esos muertos, 133, 101 en las manifestaciones, 32 en manifestaciones en ocasión de esas marchas, fueron los que asesinaron el ejército, las fuerzas públicas y los colectivos. O sea, esa gente necesita un diálogo, necesitamos entendernos. Y voy a utilizar 3 ejemplos que pueden ser útiles más allá de la teoría. A mí me tocó, por las razones que fuese, cuando tenía 24 años, estar en Nicaragua, 1979. Formé parte casi de la huida de Somoza, que se fue creo que el 17 de julio de 1979 en Nicaragua. Y hubo que negociar. Los sandinistas y todos los que estábamos allí, yo de observador, negociar que Somoza saliera vivo, que saliera con todos sus bienes, con todos sus retratos, con todo su dinero, con todos sus dólares. Salió su avión lleno de todo, salieron como 25 avionetas, jet, salió todo de Managua. Y hubo que negociar para que se fuera. Y luego vino entonces el otro proceso. Eso es distinto, se podrá analizar si fue bueno o malo, pero hubo que negociar. También estuve en El Salvador, tenía 25 años. Lamentablemente en el caso de El Salvador estuve reunido con Abdul Gutiérrez, que era uno de el coronel Abdul Gutiérrez, que era uno de los miembros de la Junta de Reconstrucción Revolucionaria al inicio de la guerra. Al inicio de una guerra que fue brutal, 85.000 muertos, 7.000 desaparecidos. Las muertes en El Salvador eran dramáticamente inhumanas. Yo estuve presente allí. Fue una guerra civil porque no hubo diálogo. Fue una guerra civil porque nunca nos sentamos. ¿Y quién dominó ese escenario? Las balas. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se murió por hambre y por balas. Entonces el diálogo siempre es necesario. El diálogo siempre es necesario y por eso, bueno, eso además es, como lo dije al principio, es parte de la democracia. Vamos a escuchar qué ha dicho sobre este proceso el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta semana se instaló, luego de meses de trabajo, la mesa de diálogo entre el gobierno revolucionario de Venezuela y la oposición. Es evidente, público y notorio, que hay un diálogo sentado, abierto, formal, entre el gobierno bolivariano y la oposición, y Julio Borges sale a decir que es mentira, que no hay diálogo. Miren, yo les puedo decir que han sido decenas, para no decir cientos de reuniones entre la oposición y la vocería de la Revolución Bolivariana. Decenas, para no decir cientos, que pudiera decirlo. Si yo contara el número de reuniones privadas que ha habido
entre marzo 2016 en República Dominicana, todo el 2016, las reuniones públicas, octubre, noviembre del año pasado, y todas las reuniones que ha habido en 2017, pudiéramos decir más de 100 reuniones. Bien, esto ha señalado el presidente de la República en relación con este proceso que se ha iniciado nuevamente, por lo menos públicamente, y pues me gustaría preguntarle si este tipo de anuncios que se hacen público de alguna manera no pudieran entorpecer esas relaciones o esas reuniones que se están dando a cabo y que el próximo encuentro será el próximo 27 de septiembre, pero me lo responde al regreso porque a esta hora tenemos que hacer la primera pausa y compartimos con ustedes algunos de sus mensajes. Ya nos envían algunos. Luis Ustari opina que la población requiere resultados inmediatos dado el nivel de tensión existente. Recordamos la etiqueta, numeral reporte diálogo, la que estamos utilizando esta noche. Romer Martínez asegura que dialogar sí, pero primero liberen a los presos, respeten la Asamblea Nacional, abran canal humanitario y elecciones ya. Otro comentario nos lo regala Juan Roque, Juan Peñalver, dice cómo la MUC va a un diálogo con el gobierno que solo lo busca cuando tiene el agua al cuello, luego no cumple nada. Bueno, son algunas opiniones, muchísimas. El hecho de que ahorita el gobierno tenga que sentarse y tragarse que México se meta en el problema venezolano, que Chile se meta en el problema venezolano, que Paraguay se meta en el problema venezolano, que las Naciones Unidas se metan al problema venezolano, que el Vaticano vuelva a entrar al problema venezolano, es un triunfo del pueblo venezolano y de la presión internacional, como decía el diputado Luis Florido. Ahora, eso no significa que haya comenzado un proceso de negociación. ¿Por qué? Y yo quiero reiterar esto que ha dicho el diputado Luis Florido, porque no pueden vacilarnos como pasó el año pasado. El año pasado prometieron villas y castillos y no cumplieron nada. Al punto tal que el cardenal Parolín en diciembre del año pasado mandó una carta que todos ustedes conocen diciendo ustedes no han cumplido, que es lo que dice el cardenal Urosa hoy. Entonces, si nosotros no creamos esos seguros, esos candados, esa garantía que fundamentalmente es internacional para que no vacilen a Venezuela de nuevo, no vamos a dar ningún paso. Ya estamos de vuelta aquí en Reporte Estelar. Antes de irnos a la pausa presentábamos lo que había dicho el presidente de la República en relación con el diálogo y ahora lo que ha dicho el representante de la Mesa de la Unidad Democrática, quien ha estado presente en estas conversaciones en República Dominicana, Julio Borges. Julio Borges, por un lado, el presidente pues hizo algunos anuncios, algunas revelaciones que preguntaba si de alguna manera no tienen pues algún tipo de repercusión negativa en esto, y por el otro lado un poco la negativa de que se estaba realizando un diálogo y que la oposición lo ha llamado como reuniones exploratorias, y de alguna manera también no resulta algo torpe ante el pueblo venezolano el estar negando que se está dando un diálogo. Los dos, tanto el presidente Maduro como Julio Borges, cometen 3 errores si quieren dialogar y llegar a resultados. Primero, cuando Maduro dice que se han sentado 100 veces, está diciéndole al país: yo soy muy ineficiente cuando me siento a dialogar, porque me he sentado 100 veces y todavía no he cumplido ni uno de los propósitos o compromisos que yo le he anunciado al país. En segundo lugar, caricaturizar al adversario no fortalece ni la negociación, ni el diálogo, ni el respeto entre las partes, lo que no ayuda, por supuesto, a llegar a acuerdos. Y en tercer lugar, si el presidente cree que este diálogo lo gana frente a las cámaras de televisión y hablando a los micrófonos para fortalecerse en su grupo, en su sector chavista, y burlarse de la oposición, que por cierto es más de la mitad del país, tampoco eso ayuda a resolver el diálogo. Pero Borges comete 3 errores también. El primer error es publicar, anunciar las fortalezas que en este momento tiene la oposición para sentarse en la mesa, de una manera inadecuada. Yo no tengo por qué soltar en la mesa que mi fortaleza es tener ahora a México, tener ahora a Chile, tener ahora el Vaticano, tener la comunidad internacional. Son las fortalezas para yo negociar. 2, también cree que por lo que está haciendo, el triunfo lo tiene ante las cámaras de televisión. No. Él tiene que reiterar allí cuál es su propósito político. Es la paz, es la democracia, la libertad de los presos políticos, el canal humanitario, las elecciones, el cronograma electoral. Entonces, garantías además de él no puede salirse de esa agenda. Entonces los dos están cometiendo un error porque están trabajando en una mesa para los canales de televisión, pero no están resolviendo el problema de fondo, que es la paz
que buscan todos los venezolanos, en especial las mujeres y los jóvenes que dejaron los caminos de Venezuela llenos de sangre. Tomando en cuenta todo esto que ha ocurrido en estos primeros acercamientos, por lo menos en esta etapa, y tomando en cuenta también lo que ha pasado en el pasado, donde no ha habido resultados sin diálogo, inclusive teniendo la presencia de un poder tan importante como el de la Iglesia, el Vaticano, que no ha llegado a ningún acuerdo. ¿Cree que en esta oportunidad, teniendo pues eso precisamente que llamaba Julio Borges, la presión internacional sobre el gobierno y a las puertas de unas elecciones donde pues de alguna manera va a salir pues fortalecido el gobierno porque participa y muestra como un avance el participar en elecciones? ¿Cree usted que se pueda dar algún avance positivo en este aspecto para el pueblo? Yo me haría esa pregunta a partir de dos preguntas. Una, el gobierno tiene que negociar. Está obligado a negociar el gobierno, está obligado a negociar Maduro. Y la oposición tiene que negociar, está obligada a negociar. Permíteme darte unas respuestas breves. El gobierno tiene que negociar, ¿por qué? Uno, porque cuando Maduro llegó a la presidencia el 19 de abril del 2013, se compraba un dólar por 25 bolívares, ahora vale 22.000. Dos, porque la inflación ahorita está superando 720%. Tres, porque en los últimos 4 años hemos tenido una caída del Producto Interno Bruto superior al 40%. Cuatro, porque con el aumento salarial del 40% que le anunció al mundo, el venezolano solo puede comprar un cartón de huevos y medio kilo de pasta. Ese fue el gran aumento del salario mínimo que se logró hace días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 25.000 muertos por delincuencia en la calle. ¿Por qué? Porque este país está pleno de incertidumbre, volatilidad, confrontación, sangre y a punto de una guerra civil. El gobierno tiene que negociar, claro, supongo que él sabe que tiene que negociar porque no puede desaparecer a la mitad del país que no quiere que este gobierno continúe. ¿Y por qué la oposición tiene que negociar? Porque la oposición no puede sino otro camino que no sea el democrático, el pacífico y el electoral. ¿Por qué tiene que ser ese el camino? Hoy la oposición tiene una gran fortaleza que lamentablemente Borges la anuncia cuando debería ser una herramienta de lucha en la mesa de negociación. Pero más allá de eso, la gran fortaleza que tiene el gobierno hoy es el apoyo internacional. Pero el apoyo internacional tiene un guión, tiene un marco lógico donde tú no puedes salirte de allí y te obliga a que la salida que tú vas a buscar de una manera teórica y práctica tiene que ser pacífica, electoral, democrática, y allí tienes que concentrarte en esa agenda. Por eso el gobierno tiene que negociar porque el país se le desbarata en las manos, se le está desvaneciendo la gobernabilidad política, económica y social. Y la oposición, porque no tiene otra salida, tiene que hacerlo. Si esto fracasa, entonces hay que tenerle miedo a lo que pasó en Nicaragua, a lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en Chile durante 17 años y lo que pasó inclusive en Argentina. En Argentina entre 1976 y 1983, cuando después finalmente... En definitiva, estamos obligados a dialogar en Venezuela. O dialogas, oposición o hay balas, y gobierno. O dialogas, o las balas estarán cayendo en el cuerpo de los venezolanos más inocentes de este país. Muchísimas gracias a Carlos Navarro por habernos acompañado en la noche de hoy. Ojalá que pues todo siga por el camino del diálogo, porque como hemos señalado, pues es el camino además de la paz el que se quiere para toda Venezuela y que se llegue a una pronta solución a esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos con más y tenemos por allí algún material que prepararon.